Y vamos a hablar en esta mañana sobre ese proceso que todo ser humano tiene y necesita, y de cómo cuando no lo tenemos de manera correcta nos lleva a tener una vida quizás espiritual incompleta o distorsionada, que es la validación. Pero sin embargo, vamos a ver cómo Cristo reconoce la necesidad de la validación y cómo Dios se glorifica en medio de ese proceso. Y en Lucas 11 vamos a leer el versículo 2. Gloria a Dios. Oiga, aquí no hace falta micrófono, usted me escucha bien. Cuando montemos la música tenemos que ver cómo la bajamos, porque tampoco verá el ruido en lugares cerrados no hace daño a largo plazo. ¿Ah? Sí, entonces lo otro, mi hermano, perdonen por los mosquitos, pero recuerden, no tenemos aire, no podemos cerrar las puertas. Los únicos que están súper frescos, aunque usted no lo crea, son los nenes, porque ese cuarto es bien fresco ahí. ¿Lo tienen, hermano? 11:2, Lucas 11:2. Así dice la santa y bendita palabra del Señor. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por la oportunidad que nos permite estar aquí en tu casa para bendecirte y para honrarte. Te pedimos, Señor, de una manera especial que te hagas sentir. Te damos gracias, Señor, por las peticiones que tú respondes de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho a través de nosotros en tan corto tiempo en este lugar. Te damos gracias por las cosas poderosas que tenemos que hacer en esta comunidad para llevar las buenas nuevas de salvación. Y sabemos, Señor, que nuestra comunidad de fe seguirá impactando vidas y llevándolas a tu presencia. Expande el territorio de tu iglesia, Señor, y danos la sabiduría para ser sabio y prudente en las semillas de salvación que sembramos para impactar a un mundo que está sediento, Señor, de tu palabra, pero más que palabra, de acciones como lo hiciste tú, Señor, que llevaste las nuevas de salvación en todo lugar que tuviste alcance. Y lo hacías, Señor, con acciones. Por eso tu palabra, Señor, tenían autoridad. Por eso tu palabra era escuchada ante un pueblo que tenía necesidad, Señor, de escuchar una palabra de aliento que los inspirara a acercarse al Dios Todopoderoso. La gloria y la honra es tuya, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y dirígenos como solamente tú lo sabes hacer, aún en ella. Y por mi parte, Señor, dame la capacidad y el entendimiento para moverme yo y permitir que seas tú el que le hable a este tu cuerpo, a esta tu iglesia. Amén. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano. Hermano, voy a empezar con una narrativa. Hace un tiempo atrás, los otros días, de hecho, cuando preparaba el mensaje, venía a mi mente que mis hijas estaban locas porque yo fuera con ellas a una competencia del pavo. Usted sabe, esta competencia que hacen en noviembre para entonces distribuir el pavo, o al que se gane en primer lugar, que se lleve el pavo. Y yo recuerdo que ese día, pues, mi suegro, que es el que siempre las acompaña, o Rose, no podía, pues Rose estaba trabajando y mi suegro estaba en una cita con doña Mary. De eso hace ya unos 3-4 años atrás. Entonces yo hago el espacio en el trabajo y voy por la mañana con las nenas. Cuando voy allí, las nenas empiezan a correr y las dos pierden la competencia. Y lo que hacen es que se ponen a llorar. Entonces, yo les digo que por qué están llorando. Si yo les dije claramente que participaran si querían, pero que lo hicieran por participar, porque la necesidad del pavo no estaba presente. Y yo trato de hablar con ella y lloran, y yo les digo, lo que pasa es que el error de ustedes es que ustedes piensan que si ustedes ganan, entonces ustedes llamarán mi atención. Y yo les digo a ellas, yo no tengo que validarlas a ustedes, o esta acción que ustedes hagan no la van a validar conmigo porque ustedes son mis hijas y yo la amo, no importa ganen o pierdan.
Ese proceso de validación, mis hermanos, lo necesitamos todos nosotros. Cuando usted va creciendo y se desarrolla, usted recibe esa validación de una figura. Esa figura es el padre. Las madres lo que le dan a usted es el apoyo emocional necesario, pero siempre el hijo va a buscar la validación del padre. Necesita que el padre le diga, bien hecho. Necesita que el padre vaya y le dé un abrazo. Necesita que cuando usted está creciendo, principalmente nosotros los hombres, que estamos aprendiendo a tomar un destornillador, a cambiar una goma, o hacer algo que regularmente en esta sociedad a veces algo patriarcal, que es matriarcal, pero a veces como que lo de machito se nos sale, que le toca a los hombres. Y usted trata de tomar el destornillador, o su papá le dice, oye, dame el destornillador de estría. Y usted no sabe lo que es un destornillador de estría, y le lleva al papá un destornillador de paleta. Y viene el padre y le dice, la verdad que tú no sabes lo que estás haciendo. Vete mejor con tu mamá, tú eres un bruto. ¿Y qué hizo ese padre ahí? Marcó. Lógico, siempre empezamos, no, pero es que será que estaba quizás cargado. Que... No. Marcaste a ese niño. Lo degradaste. ¿Sabes por qué? Porque no lo validaste. Y lo mismo sucede con las niñas. Las niñas necesitan la validación del padre. Porque eso es una manera de apoyarlas. Eso es una manera de desarrollarlas. ¿Sabe usted qué? En el tiempo de Jesús era exactamente igual. Las personas necesitaban validación. Y pronto vamos a ganar todo eso. En la estructura social de Jesús, en el momento particular de Jesús, era una sociedad totalmente patriarcal. En otras palabras, el jefe de la familia era el que mandaba. El jefe de la familia era el que tomaba decisiones administrativas. El jefe de la familia era el que tenía la responsabilidad de compartir la palabra con sus hijos. Y el jefe de la familia, desde que el niño tenía 12 años, le tocaba a él tomar al niño y enseñarle una profesión y educarlo en el conocimiento y el temor a Dios. Y muchas veces en esa época de Jesús, ese trato de amor, de cuidado hacia los hijos no se daba. Era más bien una educación rígida, fuerte. Porque ante los tiempos difíciles, tú no puedes ser débil. Así no fue como enseñaron a muchos de ustedes. Los hombres no lloran. Gracias, don Aristide. Y lloran. El hombre tiene que ser fuerte. No llorar es para las nenas. Entonces, el hombre crece con un carácter distorsionado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús está tratando de validar. Porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esa imagen distorsionada del Padre, se transfiere a una imagen distorsionada de Dios. Y cuando nos convertimos a Cristo, que venimos a la iglesia, uno de los grandes errores que cometen el 99% de las iglesias cristianas es que no procuran cambiar esa visión distorsionada de padre que tienen los feligreses. Y siguen mirando a un Dios exactamente igual que el carácter de su padre. Un Dios fuerte, un Dios exigente, un Dios que demanda lo mejor de ti, perfección. Entonces yo me perdí porque cuando Cristo le mandó eso de los discípulos, que yo sepa, con frecuencia le decía a los discípulos, ¿hasta cuándo? Eso te lo enseñé ayer. Y en varias veces,
Pero cuando lo llevamos al tiempo, menos de un 3%, Jesús dijo, estoy cansado de ustedes, déjenme tranquilo. Que eso es normal, canalizar. Pero no fue el 99% de las veces. Y vamos a ver cómo el amor de Dios se manifiesta. En Lucas 11, el mismo Jesús al final dice, si ustedes que son malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿y quién de ustedes, si su hijo tiene hambre, le da culebra o piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Padre. Y vamos ya mismito a una expresión sobrenatural que Jesús hace en el Getsemaní. Pero no vayamos para allá todavía porque esa es la parte final del mensaje. Padre. Cuando se muestra la figura de un padre, demostrar a Dios como un padre, de esa figura de Dios como un padre, solamente se ve en el Nuevo Testamento. Jesús está cambiando la visión distorsionada de un Dios sangriento, de un Dios destructor, y Jesús está mostrando la figura de un padre. ¿Cuál es la función de un padre para con sus hijos? Protegerlos, amarlos y cuidarlos. Amén. Esa es la función del Padre. Y por eso yo siempre le digo a la iglesia que usted como padre tiene que tener cuidado. Que usted como padre tiene que ser sabio. Sea cariñoso con sus hijos. Dele la palmadita. Y si lo va a disciplinar, disciplínelo con amor y con cuidado. Y que no se avergüence de besarlo. Y las veces que usted tenga que besar a su hijo o a su hija, bésela. Y total, cuando usted es pequeño, disfrútelo, porque sepa, después que lleguen a la preadolescencia, besito de papá, le da cosas. Abrazo de papá, te dan la espalda así. Peor. Tampoco haga eso porque le está restando la validación que necesitan de sus padres. No se imponga. Amén. Otro ejemplo de validación en la Biblia, y se lo voy a cambiar el significado: el hijo pródigo. El hijo pródigo, todo el mundo viene y dispara que le deseó la muerte al padre cuando le pidió la herencia. Mentira. Usted no sabe cómo funcionan las cosas en Oriente. Usted tiene que entender la dinámica de Oriente de aquel momento histórico. La mayoría de los hogares eran dueños de negocios y eran negocios familiares. Y su sustento provenía de su trabajo. No habían empleados. Pocas personas se dedicaban a trabajar como empleado de alguien y lo hacían por tiempo determinado. Porque no había una estructura salarial como la que hay ahora. No había nada de eso. Se les pagaba por día o por labor. Se acabó. Posiblemente nuestro maestro Jesús trabajó en algún momento como empleado. Nadie habla de eso. Eso es pecado. Decir que Jesús trabajó. No sé de dónde sacan eso. Porque José muere. ¿Y de qué vivía Jesús? Del aire. O haciendo milagros todos los días para el maná y la casa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús era carpintero. Y Lucas dice que la misma comunidad conocía a Jesús como carpintero. ¿Qué hacía un carpintero en aquel momento? Trabajaba con madera y hacía trabajo de banista, de construcción. Y en el tiempo de Galilea, sepa usted que Roma invirtió mucho dinero, porque en esa zona siempre hacía calor, y cuando usted iba a Roma, la parte del norte, para una época similar a esta, el frío se convertía en algo insoportable, y ellos venían a veranear a ese lugar de Israel o de Galilea. Y cerca de Galilea se construyó lo que se conocía como la Decápolis. ¿Sabe usted lo que es la Decápolis? Eran 10 ciudades fundadas por los romanos
que venían a veranear a esa zona. Se hace todavía más interesante. Que yo ese estudio no se me ha olvidado, lo tengo pendiente. Cuando Cristo le dice, te daré la llave del infierno a Pedro, está hablando sobre Filipos de Cesarea, que era una ciudad donde habitaban los romanos y era la ciudad donde los romanos hacían las juergas y los judíos habían determinado no entrar en ese lugar porque ese lugar era moralmente de pecado, se manifestaba en toda su magnificencia. Eso es historia. Eso es lo que se supone que usted le expliquen sobre ese lugar. Para que usted comprenda por qué Cristo le habló de esa manera. Y en esas ciudades de Decápolis había obras que usted no tiene idea. De hecho, cerca de esa época se construyó lo que hoy en día existe en las ruinas de Masada. Masada era una ciudad que también los romanos iban a veranear. Y posiblemente en una de esas obras Cristo tuvo que haber trabajado. Oiga, les digo algo, que muchas veces no hablamos de eso. Pero si había un padre terrenal que tuvo cuidado de su hijo, tuvo que haber sido José. No, él pertenecía al altar, déjelo ahí. El próximo domingo le toca predicar a él. Y en ese proceso de trabajar, de aprender la función, pues entonces Jesús la recibió de parte de su padre. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tuvo cuidado de María. No, pero pastor, es que Jesús todo el tiempo fue Dios y hombre, totalmente de acuerdo. Y hizo como hijo lo que tenía que hacer. Y hizo como ser humano lo que tenía que hacer. Y si hay alguien que conoce la necesidad de validación de parte de un padre para su hijo, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial, encarnado en Jesús. Así que Jesús se va a encargar de validar a los discípulos y de dar muestra de validación de parte de Dios para con sus hijos. Avanzando en lengua. Gloria a Dios. ¿Me siguen, hermano? No se distraiga por el nene, no se preocupe. Estamos aquí. En ese proceso vemos manifestado esa acción de Jesús de entender y conocer a los discípulos y la necesidad de validación del pueblo de Israel, porque muchos padres aún en Israel habían perdido su nombre. Y la imagen que tenían los israelitas de Dios era una imagen de un Dios que no tenía preocupación por la necesidad de ellos. ¿Cómo yo puedo llamar a mi Dios Padre cuando no tienen cuidado de mí? Dígame. No hay manera. No hay manera. Eso es lo que Jesús va a empezar a demostrar. Que Dios es un Padre que siempre ha estado presente. Que Dios es un Padre que tiene cuidado de su creación. Que aunque tu Padre terrenal falló, Dios te está diciendo, pero yo, tu Padre celestial, no te he fallado. En ese proceso de validar, en ese proceso de reconocer el hijo pródigo, como más se le llama, que se le puede llamar también el hijo desobediente, se acerca al padre y le dice, Padre, dame mi porción de la herencia. Era natural y típico en Oriente que el padre, cuando estaba notando que ya estaba entrando en la vejez, reunía a sus hijos y en vida les entregaba lo que algunos llamaban la bendición, que es una herencia. Le entrega la herencia a sus hijos. Le dice a sus hijos, de ahora en adelante, la administración de la empresa de la casa les toca a ustedes. ¿Qué está haciendo el padre? Ya no tiene la habilidad para trabajar. En aquel tiempo, sepa usted, no existía el seguro social. Perdóneme,
no en todas partes del mundo existe el seguro social. Al día de hoy, en el 2023, aún en las comunidades árabes, beduinas, los campesinos del desierto, los padres siguen haciendo esto. En vida le entregan la herencia a sus hijos para que sus hijos los cuiden. Por eso en muchas comunidades árabes, cuando usted va, el padre todavía vive con los hijos. Porque los hijos tienen que tener cuidado de su padre porque ya su padre no puede trabajar. El hijo decide irse fuera. Se va. No lo hace en la misma comunidad. ¿Por qué no lo hace en la misma comunidad? Porque en una sociedad de honor y verdad, lo que él acababa de hacer, de coger su porción de la herencia, lo que le acabo de explicar, el padre entrega la herencia en vida para que los hijos, ¿qué? Lo cuiden. ¿Qué hizo él con su porción de la herencia? Que te cuide el otro, yo no te voy a cuidar. Por tal razón es un hijo que está deshonrando a su padre, se está enfocando en sí mismo y le está diciendo a su padre, a mí no me importa tu vejez. Yo de ti no voy a tener cuidado. Toma el dinero y lo malgasta. Usted tiene que entender la narrativa de Jesús. Jesús no hace una parábola por hacerlo. En los tiempos de Jesús, el animal más impuro y sucio era el cerdo. Yo me crié y tuve la bendición de educarme en República Dominicana. En República Dominicana los cerdos no comían el grano que se le entrega hoy en día como en las granjas de cerdo. Aquí hay 2 o 3 que aunque no fueron contemporáneos conmigo, vivieron lo que yo voy a decir. Cuando usted terminaba de comer, mi bisabuela decía, la comida aquí, el plato en el fregadero. No se botaba esa comida. Cuando se pelaba la vianda, las cáscaras de la vianda no se botaban, se guardaban. ¿Sabe usted por qué? Porque eso era lo que se le echaba a los cerdos. Yo recuerdo que en mi pueblo había una persona que se dedicaba a recoger toda la basura de los cerdos y cuando usted se paraba al lado de ese carretón, a tomates no hueles. Y en las escuelas también. A tomate. Y después en Puerto Rico se estuvo haciendo en las escuelas, eso es cierto, el comedor escolar. Y cuando el cerdo estaba, se le echaba la comida que sobraba, la basura. Y ese joven llega a lo más bajo y vil que un ser humano podía llegar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Se denigró, se devaluó de una manera tal que llegó a lo más bajo, a la dignidad más baja que un ser humano puede llegar. Eso lo vemos hoy en día, lamentablemente, con la maldita maldición esta que tenemos de la drogadicción. Lamentablemente. La gente buscando los zapacones. Y en esa condición, ese joven dice, déjame ir a mi casa. Tengo que acelerar. Y hace un plan para excusarse delante de su padre. Entra en reflexión y dice, oye, mi padre siempre me amó. Mi padre siempre me cuidó. Pastor, el texto no dice eso. Él dice, en la casa de mi padre no falta pan. Amén. Y aún a los siervos nunca nada le falta. Yo voy a ir para mi casa y le voy a decir a mi padre esto y esto. Validación. Necesidad de validación. Y la Biblia dice, permítame informarles que cuando una persona estaba en aquel tiempo en edad, lo que se pasan en hamaca hoy en día, en aquel tiempo las personas regularmente cerca de la casa tenían un árbol frondoso que se sentaban allí a esperar. Y quizás ese padre, de la misma manera que Dios, siempre está esperando que su hijo regrese. Y ese día se sentó debajo de aquel árbol. Y dice el texto que vio a la distancia a su hijo acercarse. Y el texto dice que salió corriendo. ¿Sabes tú que en aquel momento histórico eso era una ofensa? Porque el ofendido aquí era el padre, no el hijo. Él tenía que esperar que el hijo se arrastrara delante de él. ¿Sabes tú cuál era la tradición de Israel? Que cuando el niño se levantaba temprano, no iba a lavarse los dientes. Te
tenía que ir a la cama del padre para darle un beso al padre y pararse frente al padre y esperar a que el padre le dijera: vete a hacer esto, vete a hacer lo otro, o vete simplemente a jugar afuera. Y entonces el hijo se iba. Este padre salió al encuentro de su hijo. Y el hijo viene destruido. Y el padre viene y lo abraza. No le importó lo que diga la comunidad. El ofendido era el padre. Quien ofendió a Dios fuiste tú, fui yo. Y él salió a tu encuentro. Y la Biblia nos dice que cuando el joven llega, lo abraza. Ahora prepárese para la validación, el reconocimiento. La Biblia nos dice que el padre mandó a hacer una fiesta y le entregó su anillo de autoridad. El padre le está dando a él un reconocimiento. Yo te reconozco como hijo. Quiero que tú sepas que a pesar de que me has fallado, yo te amo. Amén. Y por si acaso, vamos ahora con la cherry del bizcocho. Jesús está en Getsemaní y está orando. Y dice una frase que pocas veces la entendemos bien. Usa el arameo Abba. Todo el mundo sabe que Abba es papito. Pero el problema está que la palabra Abba, en la manera que está estructurada en arameo, es una expresión infantil para papá. Es como un niño pequeño diciendo papá. Y aquel que es un padre amoroso sabe que cuando un hijo se acerca y le dice papito o papá, lo destruye. El hijo lo destruye. Y para de hacer todo lo que está haciendo para prestarle atención a su hijo. Porque ha dicho la palabra clave, papito. Y ya usted sabe, espérate, ven, bebé, ven. Cristo está en Getsemaní y dice: Abba, Padre. Todo el mundo sabe lo que representa Getsemaní para Jesús. En el momento más crítico de Jesús, está dando un ejemplo de que no importa la crisis por la cual tú estés pasando, te puedes acercar a Dios y Él te acompañará en tu proceso. Amén, aleluya. Cristo en ningún momento se la está guiando de macharrán. ¡Oh! Soy victorioso. Soy conquistador. Eso no. Mi hermano, Cristo está clamando al Padre: pasa de mí esta copa. No puedo pasar esta carga. Tu Salvador tenía miedo. Perdóneme si le he predicado otra cosa. Es lo que la Biblia enseña. Tu Salvador tenía miedo. Tu Salvador estaba asustado. Tu Salvador no podía entender lo que estaba pasando en ese momento con su humanidad. Tú tienes a un Dios humano que te ama y te comprende y está dispuesto a validarte. Aleluya. Cristo tuvo que enfrentar la muerte. Cristo tuvo que pasar por la cruz y le dice a su Padre como un hijo. Le dice a un Padre: Abba, Padre. ¿Y por qué tú miras a Dios de lejos? ¿Por qué tienes miedo de acercarte a Dios? Dios es todo amor. ¿Por qué no cambias esa percepción de Dios que tienes distorsionada? ¿Porque tu padre te abandonó? ¿Porque tu padre te maltrató? ¿Porque tu padre no te validó? Pero Jesús te validó. Jesús te está validando. Jesús te está diciendo: yo te amo. Pero muchas veces Y cada vez que haces algo positivo, Dios desde los cielos lo aplaude.
Cada vez que logras superar algo, Dios se alegra. Dios se alegra de tu éxito. Y cuando tienes un tropiezo, Dios está ahí al lado tuyo, diciéndote tranquilo, de esto vamos a sacar lo mejor. Continuemos, que yo estoy contigo. Y usted recuerda aquella famosa estampa, ¿verdad? Que ya no la vemos, de las 4 huellas en la arena. Cuando en los momentos de crisis solamente habían 2. Y la persona le dice, pero tú me dejaste solo, papá. Y Dios le dice, no, esos eran mis pasos, no eran los tuyos. Porque en tu momento de crisis yo te cargaba. ¿Cuál es el problema? Que hemos desarrollado una relación con Dios donde no somos transparentes delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera cuando tú estabas pequeño, que le decías a tu papá la verdad, por decir la verdad lo que recibía era castigo. Y entonces tratas de fingir y de ser alguien que no eres delante de Dios. Vienes a una comunidad de fe que no se te enseña que tienes a un Dios que está dispuesto a aceptarte tal y como tú eres para darte el lugar que tú mereces, para Él entonces poderte llevar y relacionarse contigo para transformar tu vida. Lo rechazamos, lo dejamos fuera, porque Dios es un ser externo que quiere hacerme daño. De la misma manera que tu padre, que quiere castigarte. Y esa no es la figura de Dios. Tus padres fueron un instrumento que Dios creó. Y fueron el instrumento que Dios usó para darte vida. Simple. Tu padre no es un Dios. Tu padre no es perfecto. Tu padre falló. Y sabrá Dios cuántas veces Dios le dijo, te quiero amar, quiero usarte, quiero bendecirte. ¿Y qué hizo? No, que me bendiga la caneta. A lo viejo. Y ponme a pedirme la voz para gozarme con esa música. Porque hoy en día criticamos a los reggaetoneros estos, que es lo más vulgar que existe sobre la faz de la tierra. Dios reprenda al diablo. Pero honramos a los Felipe Bot de la vida, al trío Los Andinos, al trío Los Panchos, los honramos porque hablaban del amor. Amargura de que hablaban. Pastor, pero es que la música es buena. Escuche la letra, olvídese de la guitarra. Escuche la letra. Escuche la letra. Cantinero, y deme la botella, que esta noche las venas me voy a cortar, porque esa mujer traicionera. Ay, por favor. Imagínese, a la gente que usted quiere, no se le grita. ¿Cómo era que daban ese programa los domingos que era de música? No, en serio, no me acuerdo el nombre, que era música de trío, así, que mi padre todas las tardes lo ponía. Es Radio Oro. Canciones inolvidables. Canciones inolvidables. Es el programa que el día de hoy lo dan todavía. Otro día yo fui para la casa de mi mamá y dije, Rayo, ¿todavía andan en eso, papá? Sí, él allí escuchando toda esa música de Colcabel. No, gloria a Dios por él, ¿verdad? Pero con esa emisora grababa el reloj. Sí, Radio Oro. La hora Banco Popular son las 4 de la tarde. Entonces añade a la gente que usted quiere, no se le grite. ¿Qué le estoy diciendo, mis hermanos? Que nuestros padres fallaron. Nuestro padre terrenal fallaron. Nuestro padre falló. Y en muchos de nuestros casos, nuestros padres, a los 2 o 3 años que nacieron los hijos, se fueron a volar como pájaros porque ya consideraban que su responsabilidad paternal se había completado. Había terminado. Y desaparecieron. Y hubo otros que nunca aparecieron en la escena. Y esos hijos se educaron sin el modelo de un padre, por tal razón sin la visión correcta de Dios. ¿Saben qué es lo triste? Que hoy en día, y me da vergüenza decirlo, aún en las iglesias, los padres no saben la responsabilidad que tienen de darle testimonio a sus hijos del carácter, el amor y el cuidado de Dios. Exacto. Amén. Gloria a Dios.
Y por esa razón hay muchos jóvenes que no quieren saber de la iglesia. Porque sus padres terrenales, en vez de darle testimonio del amor correcto de Dios, le han mostrado lo incorrecto de Dios. Y hoy en día, cuando usted se pone a evaluar las estadísticas, evalúe las estadísticas, los jóvenes no quieren saber de las iglesias. Y cuando usted sienta a ese joven, usted sabe los drogadictos con los cuales yo me he encontrado, que me siento a hablar con ellos. Y con orgullo me dicen, no, pero si mi padre es cristiano. Un vivo ejemplo para no usar a nadie. Alex Trujillo. El mismo testimonio que sus padres eran personas fieles de la iglesia. No estoy culpando a sus padres, yo no los conozco, el Señor reprenda. Dios me guarde. Yo lo que te estoy diciendo a ti que me estás mirando y ustedes que están aquí, que yo soy responsable del testimonio de Dios delante de mis hijos. Eso es todo lo que yo quiero que tú comprendas. Que si tú le das una golpiza a tu hijo, que lo dejas casi botando sangre, como le hicieron a muchos de los que estaban aquí, que lo arrodillaban en una esquina con piedra o con arroz, eso es maltrato. Y esa visión de maltrato, a ti te guste o no, se transfiere a Dios. Porque la imagen de Dios la manifiestan los padres. Así que si tu hijo tiene una visión distorsionada de Dios y tú lo educaste en la iglesia, tienes que evaluarte qué pasó. No culpe a tu hijo solamente, tú también tienes una culpa. Si usted se convirtió luego a Cristo, luego de que el desmadre estaba hecho, pues entonces usted como siervo de Dios y como ahora persona renovada, tiene que buscar la manera de cómo darle el testimonio correcto a su hijo de padre que lo pueda acercar a Dios. Le toca a usted, no le toca a la iglesia, no le toca al pastor, no le toca al evangelista, le toca a usted. Hoy, empezando mi pastorado en Chequina, me votan. Me van a votar. Pero es lo que lamentablemente estamos entendiendo en esta mañana. Por eso cuando los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, Jesús le dice, arrancando, Padre nuestro. Padre nuestro. Y luego en el momento más crítico de su vida, Cristo usa la palabra Abba, Padre, Papito. Entonces está presentando a un Dios que se presenta como Padre que te ama. Y te ama tanto que creó un mundo para compartirlo contigo. Te ama tanto que de 1 millón te escogió a ti. Y a Jeremías le dice que esto está brutal, porque Jeremías, conforme a la tradición, ¿usted está listo? Oye, me gusta esto. ¿Usted está listo? Sí. Jeremías hizo lo que hizo el hijo pródigo. Desobedeció a su padre. Porque Jeremías era parte del linaje sacerdotal. Y Jeremías debía de ejercer el sacerdocio. Y cuando iba a empezar a ejercer el sacerdocio, Dios le dice, no hagas el sacrificio, sal de este lugar porque el pecado está en mi casa. Y Jeremías necesitaba validación de Dios. Y Dios para validarlo le dice, Jeremías, tú no te debes a tu padre, tú te debes a mí. Porque desde el vientre de tu madre yo te había seleccionado. Yo sabía quién tú eras. Gloria a Dios. Dios te seleccionó a ti. Y si tu padre te falló, perdónalo. Y ora por él. Y si ya no está en este mundo, perdónalo y ora por él. Jeremías fue validado por Dios. Y por si acaso fuera poco, nosotros somos validados por Jesús. Jesús, ¿qué significa validación? Que te acepta y te ama tal y como tú eres.
que tú no tienes que ayunar 40 días ni lacerarte tu cuerpo para llamar la atención de Dios, porque ya Dios te miró y se enamoró de ti. Dios te ama y te acepta tal y como tú eres. Y Dios no endereza árboles, corta el árbol y lo hace nuevo. Esta semana vino con Víctor Cruz. Yo soy un palo doblado. Pues entonces usted tiene que convertirse. El domingo pasa al frente y acepta que todo como sus amados. Dios no es mago. Dios no endereza algo. El palo que se quedó doblado hay que cortarlo. Cristo dice que se siembra la semilla. La semilla tiene que morir para entonces volver a nacer. Dios te hace nuevo. Porque tu verdadero padre es Él. Él es nuestro verdadero padre. Amén. Esta mañana vamos a orar. Quien está en este lugar, por aquellos que están mediante esta transmisión, aquellas personas que puedan estar pasando por diferentes situaciones y tengan acceso a esta transmisión, que sea tu Espíritu Santo, Señor, rompiendo cadenas, afirmando vida, abriendo los ojos, Señor. Aquellos que estén enfermos, que seas tú sanándoles, Señor. Declaramos mediante tu palabra sanidad sobre toda persona que tenga acceso a esta transmisión.